La Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos la verdad absoluta sobre todos los temas, todos los asuntos que tienen que ver con la vida del hombre y el plan de Dios para el hombre mientras esté sobre la faz de la tierra. Ahora, en ella encontramos muchos temas. Muchos de ellos son fáciles, sencillos, son muy comprensibles, pero hay otros que son difíciles de entender, difíciles de interpretar y difíciles de enseñar. Y cuando llegamos a estos temas, pues muchas veces dos personas no se van a poner muy fácilmente de acuerdo sobre ello y se entra en una discrepancia, se entra en una discusión sobre esos temas. Los apóstoles muchas veces fueron confrontados precisamente con lo que enseñaban. El Señor Jesús también. Es más, mira, el Señor Jesús desde que era un niño de 12 años, lo vemos en el templo cuando se perdió por ahí 3 días. Y en el capítulo 2 de Lucas dice que cuando ya lo encontraron, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado, ¿dónde estaba? En medio de los doctores de la ley, o sea, los que conocían la palabra, los que interpretaban la palabra. Y entonces dice, oyéndolos y preguntándoles. Miren ya cómo invertía el tiempo el Señor Jesús. Estaba ¿dónde? Con los doctores de la ley, aprendiendo de la ley de Dios, pero también él ya estaba ahí preguntando, cuestionando sobre la verdad de Dios. Entonces, ahora, no nos asustemos por esto, porque esto nos va a ocurrir a nosotros. A veces estamos en familia y nos empiezan a preguntar. Gente que tiene interés en conocer la palabra de Dios, pero a veces otros que simplemente por confrontarnos, por pelear, también nos van a preguntar sobre muchos temas. Y también sucede que entre cristianos, cristiano contra cristiano, empiezan a platicar sobre un tema. Y oye, ¿a poco en tu iglesia danzan? ¿Y a poco en tu iglesia las mujeres se ponen velo o no se ponen velo? Y empiezan ahí platicando amablemente y muchas veces terminan ahí incomodándose, molestándose sobre muchos temas. Ahora, ¿qué temas son difíciles? Bueno, yo anoté aquí algunos, solo los voy a mencionar, no voy a decir ahorita cuál es mi posición, ni tampoco argumentar a favor o en contra de alguno de ellos, pero a ver, que si la Navidad la podemos celebrar o no la podemos celebrar, que el día de San Valentín, del amor y la amistad, y ya sabemos que unos que sí y otros que ya entendemos eso, ¿verdad? Que el rapto, hasta dónde la ley y la gracia, que si se pierde la salvación, que si el divorcio, que si la ropa, el cabello, los tatuajes en un cristiano, la pena de muerte, los animales inmundos, las leyes del Antiguo Testamento, que si debemos guardar el sábado o no, que si el vino, las lenguas, que si la mujer puede ser pastora o no puede ser pastora, el anticristo, la Trinidad, que si puede haber apóstoles hoy, el fin del mundo, que los diferentes tipos de música dentro de la iglesia, el diezmo, cómo se pelean por el diezmo también. Ahora, bueno, pues sí, ahora, no nos asustemos porque esto ya estaba previsto en el plan de Dios. Sí, aunque no lo creamos, en 1 Corintios 11:19, ahí Dios nos manifiesta que esto es bueno. ¿Cómo? Esto que nos dividamos de esa manera, bueno, no de esa manera, pero sí dice aquí en el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, que uno siente de una manera y otro de otra, uno piensa de una manera y otro de otra, para que se hagan manifiestos entre vosotros los más aprobados. A ver, mire, ya aquí hay un plan de Dios. Esto Dios sabía que iba a ocurrir y está en su plan. Dice que Él lo permite para que surjan los más aprobados, ¿verdad? Los que pueden defender mejor la fe, con más entendimiento, en fin. Pues sí, eso está en el plan de Dios. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, también ahí nos habla de que esto iba a ocurrir. Ya estoy en 1 de Pedro, el 3:15. Mira lo que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, aquí nos dice que nos van a cuestionar, que nos van a preguntar, pero aquí dice 4 cosas muy importantes. Dice que debes presentar razón de por qué piensas lo que piensas, de por qué enseñas lo que enseñas. Eso de razón, estamos hablando de argumentos. O sea, Dios quiere, aquí también dice que nos preparemos, estar siempre preparados, ¿ok? Pero dice que sepamos defender nuestra fe. Dice presentando razón. O sea, ¿por qué tú dices que Jesús vendrá pronto? ¿Por qué tú dices que podemos hablar en lenguas? O sea, tienes que presentar argumentos de tu fe. Pero también dice aquí que lo hagamos con humildad. Dice que con mansedumbre y con reverencia. O sea, no podemos entrar. Dios no quiere que entremos en discusión y en pleito. Y si vamos a hablar de la palabra del Señor, esto se tiene que hacer con una gran reverencia. La reverencia que Dios nos merece. Ahora, si vas a presentar argumentos, a ver, ten cuidado. Los argumentos que tú presentes, pero también pon mucha atención a los argumentos que las otras personas están poniendo, porque Dios, no sabemos argumentar. A veces creemos que nada más porque decimos ya un versículo que no sabemos y lo sacamos de la Biblia y lo decimos en el tema que estamos hablando, y creemos que ya eso nos da la razón. No, muchas veces se presentan, hablando de un tema, muchas veces se presentan versículos que nada tienen que ver con el tema. Simplemente de una manera caprichosa se pone por ahí un tema o tiene que ver con un tema alrededor del tema principal que estamos hablando. Pero muchas veces no, nada tiene que ver. Entonces, cuidado con los argumentos que se presenten. Ahora, también es muy importante que, a ver, no presentes argumentos de lo que dice la ciencia, la psicología, la filosofía, argumentos humanistas o experiencias personales que alguien haya tenido, o tu opinión personal, o lo que dicen los expertos. A ver, en cuanto a temas espirituales, en cuanto a la palabra de Dios, ahí no hay expertos humanos, solamente la palabra de Dios es la experta. La palabra de Dios tiene la absoluta verdad. Entonces, a ver, aprende a presentar tus argumentos bíblicos. A veces te dan algún versículo, pero ese versículo no está bien interpretado y Dios no escribió ese versículo para ese tema, sino que alguien lo agarra así de una manera caprichosa y lo acomoda a ese tema, ¿verdad? Pero ese no es el tema, no es, ese versículo no es para ese tema. Entonces hay una mala interpretación muchísimas veces. Eso se ve en las redes de una manera impresionante. Ahora, muchas veces se toma un solo versículo, por ejemplo, sobre el divorcio, que dice, y alguien dice, no puede haber divorcio porque la Biblia dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y bueno, pues ese versículo sí está allí, pero ese no es el único versículo donde Dios nos habla acerca de la relación matrimonial entre hombre y mujer, de la separación o del divorcio entre esposo y esposa. O sea, no es el único versículo. A ver, si habláramos del divorcio, vamos a suponer que haya vamos a decir, como 100 versículos sobre el divorcio. Y la persona que está defendiendo su postura de que no puede haber divorcio, nada más saca un versículo y con ese versículo quiere defender toda la postura sobre el divorcio. Pues no es así. Porque esa no es la perfecta voluntad del Señor. Hay otros 99 versículos ahí que nos hablan del divorcio, que también son palabra de Dios, y esos sirven para moderar y encontrar la voluntad perfecta del Señor acerca de ese tema del divorcio, o acerca de cualquier otra, la forma de vestir, el cabello, en fin, todos los demás temas, que si puede haber pastoras o no puede haber pastoras, en fin. Entonces, a ver, pues tenemos que ser muy cuidadosos entonces, ser inteligentes para poder nosotros prepararnos, tomar suficiente argumento bíblico para poder defender. Y te recuerdo, no porque te dan un versículo, esa ya es la defensa correcta de ese tema. No. No siempre ese versículo está bien interpretado, no siempre ese versículo pertenece al tema y bueno, pues tienes que aprender a tener suficientes versículos para argumentar y para que tengas contundencia en cuanto a la verdad de Dios. Entonces, sí, a ver, ¿es la voluntad del Señor que sobre estos temas que son complicados entremos en plática? Pues sí, pero
que no nos gane la pasión ministerial, que no nos gane la sabiduría o los celos espirituales, porque entonces comenzamos platicando, luego nos apasionamos, entramos al enojo, muchas veces hasta viene el insulto, y entonces viene la división y entonces ya no estamos en la perfecta voluntad del Señor. Y todo comenzó porque estábamos platicando de un tema donde nos ganó la pasión, entró la carne, no el espíritu, entró la carne, no el argumento bíblico, y entonces terminamos con insultos, y allí ya no salimos de la voluntad de Dios, porque ahí para nosotros lo más importante es tener la razón, y no, lo más importante es que nosotros nos mantengamos en unidad y en armonía. Esta sí es la voluntad del Señor. Ahora, hay que entender algo. Hebreos capítulo 5 nos habla de que algunos son inexpertos y otros ya son maestros en la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos allí? Pues aprendemos que no todos tenemos el mismo conocimiento de la palabra del Señor. Hay quienes tenemos muy poquito, otros tenemos un poquito más, otros un poquito más, otros más, y otros son maestros y expertos en la palabra, ¿verdad? Ahora, eso sí está también en la palabra del Señor. No todos tenemos entonces la misma revelación. Y como dije al principio, pues tenemos que aprender a respetarnos también, a ser mansos y humildes y a ser reverentes, porque no podemos nosotros partir de ese tema y terminar ahí divididos, insultando. Esa no es la voluntad del Señor. Entonces, a ver, sí. Es importante que nosotros entendamos esto. Nos vamos a evitar muchos problemas. Mira, en Romanos capítulo 14, el versículo 5 y 6, también nos presenta un caso así. Y nos dice ahí la palabra del Señor. Aquí estoy, Romanos capítulo 5. Dice, Romanos capítulo 5. Dice en el 5 y 6. A ver, déjame ver, ya estoy aquí. Bueno, pues para no detener el estudio, donde habla la palabra del Señor acerca de que uno piensa, para uno todos los días son iguales y otro hace diferencia entre día y día. Uno cree que se ha de comer de todo y otro dice que no, que se ha de comer nada más legumbres. Y los dos lo hacen para el Señor. Entonces, ¿qué dice? Que uno no juzgue al otro y otro no condene al otro. A ver, eso de juzgarnos y condenarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de algunos temas, por ejemplo, de la comida, del vestido y demás, esa no es la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a respetar que estos hermanos piensan diferente en algunos temas y estos otros hermanos piensan diferente en algunos otros temas también. A ver, ¿es la voluntad del Señor que todos pensemos lo mismo sobre los diferentes temas? No. ¿Es la voluntad del Señor que nos preparemos para defender los temas? Sí. ¿Es la voluntad del Señor que entre nosotros haya a veces disensiones sobre algunos temas? Sí. ¿Es la voluntad del Señor que nosotros nos peleemos por la palabra del Señor? No. ¿Es la voluntad del Señor que nos respetemos cuando tenemos diferencias sobre los diferentes temas de la vida cristiana? Sí, debemos respetarnos. ¿Es la voluntad del Señor que nosotros nos dividamos por cuestiones de la fe? No. ¿Es la voluntad del Señor que entre nosotros haya qué? Pues que haya paz, que haya respeto, que haya armonía, que haya amor. Porque en eso sí es glorificado el Señor. Porque si nosotros entramos en estos conflictos y nos gana la pasión y nos gana nuestro amor por nuestro ministerio, o nos creemos que nosotros tenemos nada más el máximo entendimiento en aquel tema, pues entonces ya no estamos en la voluntad del Señor. Entonces, preparémonos con humildad, conozcamos la palabra del Señor, aprendamos a tener argumentos contundentes y sólidos acerca de todos estos temas que te repito, pues que si el cabello, que si las lenguas, el divorcio y tantos temas que lamentablemente llegan a confrontar a las iglesias o a los ministerios. Y bueno, lo que Dios quiere es que tengamos una
posición madura, una posición espiritual, y que haya armonía, y que si los bautistas y los pentecostales y los metodistas y los demás hermanos de todas las diferentes congregaciones encontramos algunas diferencias en la alabanza, en la música, que si el velo, que si el cabello, a ver, todo eso, demos gloria al Señor. Qué bueno que existan esas divisiones, pero no las llevemos a un nivel de contienda, porque eso ya no agrada al Señor. Bendiciones.